Muy bien, vamos en la voluntad del Señor, a abrir la Biblia y a buscar que el Señor nos hable. Les voy a pedir que abran primero su Biblia en un texto en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, y después voy a tratar de que podamos recorrer un par de lugares de la Biblia. Si ustedes quieren me pueden acompañar para buscar las historias, para marcarlas, si alguno no la conoce, poder marcar para conocerla después, para leerla. También, si hago alguna pregunta y ustedes quieren compartir o responder o ver lo que vemos en el texto, de algo que puede ser lecciones para nuestra vida y aliento para nuestro corazón. Hebreos 12, el primer texto, y después si afilan sus dedos, se mojan la punta de los dedos con la lengua para ir a buscar algunas páginas más. Pero este es el primero, Hebreos 12, 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí nomás. ¿Ven lo que dice? Y ahí va una primera pregunta, no hace falta que contesten, pero pueden hacerlo si quieren. ¿A qué se refiere teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos? Es de lo que viene hablando, ¿no? Lo que dice el capítulo 11. Ahí está una gran nube de testigos, ¿no ven? Si ustedes en su Biblia tienen Hebreos 11, tienen un título que habla de la fe o tal vez dice la galería de la fe, pero si ustedes miran van a ver que empieza a mencionar a muchas personas como una lista. Por eso le llaman la galería o el hall de la fama o algo así, pero de la fe. Y menciona a muchas personas, y si ustedes leen es muy enriquecedor, el capítulo 11 lo habrán leído seguramente, muchas personas de la historia que nos han sido de mucho aliento. Y Dios dejó la Biblia en las historias para eso, para que nosotros hoy podamos tomar de ellos para nosotros. Entonces, cuando ahí dice testigos, no son una nube de testigos que nos están mirando. Todas esas personas que están ahí son personas que han muerto. Son los santos del Antiguo Testamento. Algunos, hay muchos más, pero son testigos en qué sentido? No en que nos observan, o sea, no son observadores, son testigos que testifican, son los que ya vivieron y su vida es un testimonio. Entonces, por eso son testigos, testigos de lo que Dios puede hacer. Son testigos de que Dios es fiel. Un testimonio de que Dios cumple su palabra. Eso es todo lo que hay en Hebreos 11. Muchas personas, ¿no? Si ustedes van mirando, van a ver que menciona a Abraham, a Enoc, a Moisés, a Abel, un montón. Y después hace una lista y dice, bueno, teniendo alrededor nuestro una nube tan grande de testigos, que son un testimonio viviente, aunque están muertos, pero viven delante del Señor y un día les vamos a ver, su vida es un testimonio de que Dios es fiel. Entonces nosotros tenemos que correr la carrera que a nosotros nos toca, porque ellos ya corrieron la carrera. Son ejemplos, testimonio de que Dios cumple y de que cuando ellos corrieron la carrera y confiaron en Dios, Dios fue fiel. Ahora nos toca a nosotros. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante por todo esto. Entonces yo quería usar este texto solamente como una introducción, porque quería que miremos que toquemos unos lugares en la Biblia donde está la vida de unas personas. Vidas de personas que vivieron en otra época, se vestían de otra forma, ¿no? Tenían túnicas o a veces tuvieron espada o tuvieron armadura, o a veces tuvieron corona, a veces tuvieron dinero, a veces no, pero eso era lo de afuera. Lo mismo nosotros, a veces tenemos, no tenemos, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de vivir para el Señor. Y yo a esta charla le puse el título Alineados con la voluntad de Dios. Alineados con la voluntad de Dios. Nosotros todos tenemos la oportunidad de vivir, como dice el 1 Pedro, el tiempo que resta, que no sabemos cuánto es. Poco tiempo, mucho tiempo, porque viene el Señor esta noche, porque nos queda una semana, porque nos da muchos años el tiempo que resta, alineados con la voluntad de Dios o no. Y yo quisiera que miremos a estas personas y veamos que nosotros nos vamos a encontrar en situaciones como las de ellos y podemos reaccionar bien o mal. Los ejemplos que quiero ver, si da el tiempo, vemos cinco, si no, los que se... Son personas que respondieron bien, estuvieron alineados con la voluntad de Dios. Su vida
se puso en sintonía con Dios. Yo no sé si los chicos hoy saben lo que significa sintonizar, porque ya no se usa más la radio, ahora para escuchar la radio se pone en la computadora, en el celular, pero o cuando sintonizamos o en el auto, a veces todavía se usa sintonizar, es poner una frecuencia de tal manera que está tan bien centrado con lo que transmiten ahí, que escuchás bien, se escucha clarito, está en eso. Así nosotros podemos estar como sintonizados con la voluntad de Dios, como decir, esto es lo que Dios quiere y yo me pongo ahí y no me corro ni para un lado ni para el otro. Yo no quiero ruido entre Dios y yo. Yo quiero estar bien con el Señor. Y quiero que veamos estos ejemplos que para mí hace un buen tiempo que me vienen dando vuelta y vengo meditando y me viene haciendo bien al corazón. El primero, así que ahora vamos al Antiguo Testamento y me acompañan. El primero es un heredero a rey. El primero en la sucesión del trono. Vieron que cuando murió la reina Isabel II en Inglaterra, que había reinado como por 60 o 70 años, había toda una línea sucesoria. Si muere este, toca este. Si muere este, toca este. Si muere este, toca este, que sea rey. Este era el primero, el que iba a ser rey, pero no pudo ser. ¿Quién se imaginan quién fue? Primera Samuel, Jonatán. Muy bien. Primera Samuel capítulo 13. Perdón, 23. Esta es la historia de Jonatán. ¿Saben cómo era la historia? El gobierno era hereditario, reinaba un rey y después quedaba su hijo, salvo que viniera un enemigo y lo venciera. Y cuando el enemigo lo vencía, ¿qué sucedía? Mataba al rey y a continuación mataba a toda la estirpe, toda la dinastía, porque cualquiera que quedaba era una amenaza. Entonces ocurre que en Israel viene un rey, que es Saúl. Saúl se porta mal, pero Jonatán se portaba bien. Saúl es desobediente, pero Jonatán era fiel. Y entonces Dios dice, bueno, ahora no va a seguir más la línea de Saúl. Ahora el rey va a ser David. David era el rey. ¿Se acuerdan qué pasó entre David y Jonatán? Al principio no era enemigo, al principio David servía a Saúl, pero Saúl se puso celoso, después se le volvió enemigo. Pero cuando David y Jonatán se conocieron, se hicieron muy amigos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vino el hermano Gustavo Sánchez acá a hablar y habló de Jonatán? Que mencionó la edad de Jonatán y la edad de David. ¿Qué diferencia de edad tenían? Sabemos que eran amigos, pero ¿quién era más grande? Jonatán. ¿Cuánto más grande, más o menos? Si uno ve en primera Samuel 13, bueno, después pueden hacer la cuenta, pero al segundo año de reinado de Saúl, Jonatán ya libra una batalla y se pone al frente de un pequeño ejército. Capaz que tenía 18 o 20 años, pero David faltaban 8 años para que naciera. O sea que Jonatán le llevaba, tal vez 30 años le llevaba a David si Jonatán tenía 22, qué sé. Pero se hicieron amigos. Pero era más chico, tenía mucho que aprender. Pero en un momento Dios dice, el rey va a ser David. Y no importa que el linaje sea este y que además esté fuerte, que haya otros hijos y que Jonatán sea el primero, el rey va a ser David. ¿Y qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si ahora resulta que eso que a mí me toca, que un día yo voy a heredar, que es lo que me corresponde, que es mi lugar, Dios dice que se lo va a dar a otro? Lo que hizo Jonatán está en 1 Samuel 23, versículo 16. 1 Samuel 23, versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, o sea, el heredero al trono, porque era de él el trono, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, que lo quería matar, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Saúl lo sabía, Jonatán lo sabía, David lo sabía. Y Saúl se rebeló contra la voluntad de Dios, entonces lo quiso matar, porque él era el heredero y además se le empezaba a juntar el pueblo lo quería. Y se lo dijo un día a, Saúl, a su hijo Jonatán, se reenojó una vez y lo maltrató y lo insultó y le dijo, ¿no te das cuenta que mientras David viva tu reino no está firme si vos sos el heredero? Pero Jonatán entró en sintonía con Dios, dijo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que reine David, yo no me voy a poner al plan de Dios. Entonces lo junta a David y lo anima. Dice, mira, el reino Dios te lo dio a vos, dale para adelante. Pero cuando vos reines, ya sé que no me va a matar a mí, yo voy a ser el segundo. Porque yo era el heredero legítimo, pero Dios cambió, entonces yo me voy a alinear con el plan de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué haces vos y qué hago yo cuando nos toca tener
el segundo lugar. Cuando me toca ceder lo que era para mí, porque Dios así lo determinó. Hay algunas cosas en las que no nos importa el segundo lugar. Vieron que cuando Francia salió segundo en el Mundial, estaban llorando. Pero dos mundiales antes, nosotros salimos segundo en el Mundial y nosotros estábamos llorando. Pero Costa Rica salió cuarto en el Mundial y estaban festejando. Porque ellos no pensaban llegar ahí. Y a nosotros, si somos segundo en algo que no nos importa, no importa. Pero en lo que sí te importa, en aquello que es caro para tu corazón, en aquello que es de valor, quizá ninguno de nosotros es heredero a un trono, pero en las cosas que nos importan, cuando nosotros creemos que esto nos corresponde, que esto es lo que yo deseo, que es lo que a mí me toca, y Dios dice, bueno, pero vos vas a tener que ocupar un segundo lugar. El reconocimiento principal va a ser para otro. Y va a haber algo de esas cosas que nos son costosas, no, valiosas, pero Dios no nos las da. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tenemos la capacidad de decir, pero es la gloria de Dios. El plan de Dios es mejor, aunque a mí me toca el segundo lugar. Para mí es un testimonio brillante el de Jonatán, porque nos cuesta eso, porque tiene que ver con algo, cosas que son valiosas para nuestro corazón, porque Dios dijo, no vas a tener el primer lugar. No vas a tener eso que te iba a tocar, ahora no lo vas a tener. Pero mi plan es otro. Nosotros nos alineamos con Él. Miren otra historia que está un poco más atrás, que es la de Moisés, Deuteronomio capítulo 3. Lo primero entonces para pensar, ¿estamos dispuestos a tener en un segundo lugar, un lugar de menos importancia, no ser valorados, reconocidos, perder algo que íbamos a tener? Porque el plan de Dios es así. Miren lo que dice Deuteronomio 3. Este es otro ejemplo. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, empezando desde el principio, y el capítulo 3, Moisés cuenta su historia. Y él dice en el verso 23, él le está contando al pueblo y le dice, en aquella época yo oré a Jehová. En aquel tiempo oré a Jehová diciendo, Señor Jehová, Deuteronomio 3:24, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en medio del cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Él estaba por entrar al Jordán. ¿Saben dónde estaba? En Jordania. ¿Saben dónde está la Pipi ahora? Más o menos ahí. Y iban a cruzar el Jordán y él iba a ver la tierra. Y él había llevado al pueblo 40 años allí. Pero por una rebelión de él y de Aarón en las aguas de Meriba, justo al principio del último año, Dios le dijo, ustedes no van a entrar. Entonces él llega hasta las puertas de la tierra prometida. Y él ora al Señor y le pide, pase, te ruego yo y ve a la tierra, déjame hacerlo, Señor. Verso 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, un monte que había ahí, y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, del este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, es más, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él le hará heredar la tierra que verás. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Cuando no recibimos algo que creemos que merecemos. ¿Te pasó a veces que esperaba algo, lo merecías y no te lo dan? Moisés había llevado al pueblo 40 años hasta la tierra, lo hizo vencer, muchas batallas lo llevó y llega a la tierra y por algo que pasa en el año 30, el 40 al principio había estado 39 años. Él se rebela contra Dios, es incrédulo, no honra a Dios. Y Dios le dice, eso fue deshonor para mí, no vas a entrar. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando creemos que merecemos algo y Dios nos lo niega? Gratitud, honor, reconocimiento. Al final de una carrera algo y Dios dice no. Es más, Dios le dice, mira, va a entrar Josué, vos animalo, alentalo, porque él tiene que hacer eso que vos querés hacer, pero tiene miedo. Así que vos que tenés experiencia y el respaldo y autoridad, animalo. Porque en el secreto de la oración, Dios le dijo a Moisés, vos no, pero él sí. ¿Y nosotros qué hacemos cuando algo que creemos que merecemos, Dios nos dice que no?
¿Qué hizo Moisés? En Deuteronomio 31 se ve lo que él hizo. Avanzamos de Deuteronomio hasta el final. Y ahí se ve cómo actuó Moisés. Yo creo al leer Números y Deuteronomio que fue un proceso en el que Moisés avanzó, un proceso en el que Moisés creció. Yo creo que Moisés llegó a entender, por las varias cosas que veo en la Escritura, que Moisés llegó a entender, alinearse tanto con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios, con lo que era gloria para Dios, que en un punto él entró en sintonía con Dios y dijo, no, es mejor lo que Dios me dijo, es mejor que yo me quede afuera. La gloria de Dios se ve más si yo me quedo afuera. A Israel le va a doler que yo no entre. Era su paladín. Por siglos casi que lo idolatraron a Moisés, lo amaban a Moisés, tenían confianza en Moisés, preferían que entrara Moisés, lo querían a Moisés. Pero la gloria de Dios dependía más de que se viera que con la santidad de Dios no se juega. Entonces el mismísimo Moisés se tenía que quedar afuera. Yo creo que Moisés al final lo entendió. Que aunque él pidió varias veces, al último Moisés debe haber preferido no entrar. Debe haber dicho, no, no, si Dios me diera la oportunidad, quizás convendría que yo no entre. Y él muchas veces le dijo al pueblo, yo me quedé afuera porque ustedes me hicieron tropezar, porque él capitalizó eso que era dolor para él, para que el pueblo entendiera. Y él obedeció. En el capítulo 31 de Deuteronomio le dice al pueblo, verso 2: este día soy de edad de 120 años, no puedo más ni salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Pero Jehová tu Dios pasa, verso 5, y entregará Jehová delante de vosotros a estos enemigos y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado, verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y miren lo que hace el verso 7. Llama a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se la harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No tengas miedo ni te intimides. Él entendió que eso era lo que daba gloria al Señor, que ese era el plan. Él entendió que eso era mejor y que animar a alguien que iba a tener lo que él que hubiera querido tener, eso era lo correcto. Y nosotros, cuando nosotros nos sentimos desatendidos, tratados, destratados, cuando algo que era para nosotros, que lo creíamos que lo merecíamos, Dios nos lo quita, no somos a veces como un niño caprichoso, que obedecemos pero a regañadientes, que pateamos el piso, pero no estamos dispuestos a que nuestro corazón esté tan alineado con el deseo de Dios que esto es lo mejor, entonces yo me voy a poner al máximo. ¿Cuántas veces la iglesia a lo largo de estos siglos y milenios ha meditado sobre este pasaje, sobre estas cosas? ¿Cuántas veces para nosotros Moisés fue un ejemplo? Pero para eso tenía que ser que Moisés se quede afuera. ¿Cuánto a nosotros nos abisma la santidad de Dios? ¿Cómo vemos a alguien que fue castigado por Dios entendió que eso era lo que tenía que ser y que él tenía que animar a otra persona? Y entonces para nosotros hay una gran lección, pero a nosotros nos cuesta tantas veces cuando nos sentimos que nos han robado algo. Pero él se alineó con Dios. Esto daba gloria a Dios, así va a ser. Y entonces animó al pueblo, animó a Josué, le infundió ánimo, lo alentó, pero en su corazón él había pasado el proceso del dolor. Miren el tercer personaje es Job. Job está antes de los Salmos. Y al final del libro de Job está esto que quiero que veamos. Job capítulo 42. ¿Estamos dispuestos a alinearnos con Dios y a ponernos tan cerca del corazón de Dios de hacer algo como lo que hizo Job? Job 42. ¿Se acuerdan de la historia de Job, no? Todo lo que había sufrido. ¿Se acuerdan que se acercaron tres amigos que se comportaron más como enemigos que como amigos? Elifaz, Bildad, Sofar, lo trataron mal. No solo no lo comprendieron, en un momento parece que le empezaron a meter el dedo en la llaga. Y él le dice, ¿para qué vinieron? Encima que estoy sufriendo y en vez de consolarme y animarme, me vienen a echar tierra, me vienen a echar sal en la herida. ¿Por qué me tratan tan mal? No me comprenden, lo acusaron de tantas cosas. Pero se presenta a Dios. Y Dios le habla y Dios a Job no le habla de los amigos. Dios a Job le habla de sí mismo y de Job.
Y Job, después de tanto fuego, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, sube de nivel. Económicamente bajó al fondo, su salud bajó al piso, pero él subió. Él subió, él estuvo más cerca de Dios, era mejor persona, tenía el corazón más ancho, la mente más lúcida. Él creció un montón. Y entonces al final en el capítulo 42 dice, era un ejemplo, pero él se compara y dice, no, yo te conocía de oídas, apenas te conocía. De oídas te había oído. Y el verso 7 él dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, o sea, uno de los tres amigos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Yo quería que reflexionemos en la experiencia de Job en esto. Job entiende que Dios es lo que Dios le dice. Job crece. Job abre sus ojos, su corazón es sanado. Job experimenta el consuelo. ¿Vieron cuando uno está pasando un momento difícil y te vienen a visitar personas que amás, un amigo que te consuela, que te abraza, una familia, que uno recibe un refrigerio para el alma, aunque aún todavía esté pasando el dolor? Bueno, a Job lo vino a visitar Dios. Lo que él siempre había querido, él reclamó, Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo puedo hacer para ir hasta tu silla? Déjame llegar a tu trono, que quiero hablar, ¿por qué así? Y viene Dios y habla, y habla a Dios lo que Dios quiere hablar. Entonces Job recibe un bálsamo de sanidad, porque todo su tormento y su dolor cobra un sentido. Dios había estado siempre ahí. Es más, se le apareció y le habla desde un torbellino. Un hermano me contaba esta semana que estuvo visitando a un enfermo en un hospital. Cuánto alivio para el que está encerrado en un hospital o en una cárcel recibir una visita. A Job lo viene a visitar Dios y le habla y lo levanta. Pero cuando termina eso, Job seguía enfermo y Job seguía sin nada. Pero vienen los amigos a decirle a Job, Job, Dios dijo que tenés que orar por nosotros, porque así nos va a perdonar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho yo? Ustedes son las últimas personas que quiero ver. Ustedes me maltrataron, no me entendieron. Tanto dolor, tanto mal. Pero ahora Dios quiere que yo ore por ustedes. ¿Podía Job presentarse delante de Dios con una oración falsa? ¿Podía Dios orar por los amigos como a veces podemos nosotros hacer una oración falsa? Te pido por tal persona, pero en el fondo quiero que lo mates. Te pido por él, pero en el fondo quiero que no lo sanes, que descargues tu ira sobre esas personas. No voy a orar por ellos. ¿Por qué Dios, antes de sanarlo a Job y de devolverle sus cosas, por qué esperó a que Job ore por sus amigos? ¿Ven que dice que Dios quitó la aflicción de Job después de que Job oró? Pero no fue una oración de los labios para afuera porque dice que Dios aceptó la oración de Job. Si Job era un hipócrita, si Job los quería matar, si Job oraba de los labios para afuera en voz alta pero adentro no oraba, Dios no la aceptaba. Para que la oración de Job tuviera valor, la oración tenía que ser una oración de perdón genuino. Job los tenía que amar. Job tenía que perdonarlos. La oración de Job se tenía que parecer a la de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos decir esa oración de los labios para afuera. La de Jesús fue sincera. Dios quería una cosa más. Dios quería que Job perdonara la injusticia, el destrato, el dedo en la llaga, la sal en la herida. Dios quería que Job perdonara la ausencia, la ingratitud. Dios quería que perdonara a sus amigos que se volvieron enemigos. Dios quería que Job renunciara al derecho al desquite, a la venganza y a la revancha. Cuando en el corazón de Job se formó tanto el corazón de Cristo, ese deseo que nosotros vimos en Cristo a la perfección de bendecir a los que nos maldicen, de perdonar a los que nos agraviaron, cuando al margen de lo que pasó por afuera, entre Dios y Job se vio que Job se acercó a Dios y que amó a los enemigos y que los perdonó y que entonces pudo ofrecer una oración genuina.
Job había también crecido otro escalón y Dios lo sanó. Este era el propósito de la prueba. Acá llegaste. Mi gloria, mi conocimiento y que puedas orar por los que más te pisaron el callo, los que te hicieron doler tanto con un corazón así. Porque Dios aceptó la oración de Job y una oración hipócrita a Dios no acepta. Lo más grande que ocurrió acá no solamente fue que Elifaz, Temanita y Bildad, Suita y Sofar se dieron cuenta que Job tenía razón y se tuvieron que humillar. Algo más grande pasó con alguien que estaba más cerca de Dios. Fue en Job. Dios hizo que Job estuviera más cerca de Dios para poder orar por sus enemigos y amar a sus enemigos y perdonarlos. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Esteban hizo cuando lo apedreaban. Eso es lo que a nosotros me parece que nos cuesta más hacer que en el caso de Moisés o de Jonatán, de tener el segundo lugar, de perder algo que pensamos que merecíamos. Perdonar a los que nosotros desearemos que el Señor se los lleve. Pero él sufrió tanto, pero en un momento se alineó con Dios. Y ahí la esfera en la cual hablaban Dios y Job era una esfera más alta. Así como Dios nos mostró en Cristo que nosotros podemos tratar a los que nos han hecho tanto daño, a nuestros enemigos. Así oró Esteban cuando lo apedreaban. Así ha mostrado la iglesia el deseo de bendecir a sus enemigos, como el puritano ese de la historia que venía huyendo y lo perseguía un captor y el captor cae al agua y se iba a morir y él se iba a escapar y él vuelve y lo saca, solamente para quedar prisionero de los que lo venían persiguiendo. Y nosotros podemos estar tan cerca de Dios que nuestro corazón se pueda alinear con Él y perdonar de esta manera y con esta calidad y que nuestro corazón tenga esa libertad y nuestra oración sea así. Se me acaba el tiempo, así que en vez de 5 voy a leer el último. Vemos la última historia y terminamos. Acompáñame a ver Jonás. Jonás está un poquito más adelante de Job. Es la última que vemos y la última no la vamos a alcanzar a ver. Pero estamos dispuestos a estar de acuerdo con Dios, felices con el plan de Dios, aunque nos toque el segundo lugar, aunque no nos toque lo que nosotros merecíamos y se lo tengamos que dar a otro. Estamos dispuestos a estar bien con Dios, aunque Él nos mande a amar y perdonar a los que nos han hecho tanto daño. Y este es el último, Jonás. ¿Tienen ahí Jonás? El capítulo 1, Jonás huye. Dios lo manda y Jonás se escapa. El capítulo 2, Jonás está en el vientre del pez y entonces ora, dándose cuenta que Dios lo perdona y lo saca del foso. El capítulo 3, el pez vomita a Jonás y Jonás, Dios le da otra oportunidad. Y Jonás va y predica y se arrepiente. Pero está el capítulo 4 también. Yo les hago una pregunta. ¿Saben ustedes quién escribió este libro, Jonás? ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número? Moisés. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? Mateo. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos. ¿Quién escribió Jonás? Jonás. Salvo algunas personas que piensan que Jonás es toda una fábula y que es tardía. eh, el libro lo escribió Jonás. O si otra persona fue el que el amanuense el que lo escribió o redactó, la historia la contó Jonás. ¿Quién estuvo en el vientre del pez con él? Solo él. ¿Quién estuvo en el barco? Estuvo Jonás. Jonás estuvo. Y miren lo que él incluye en el libro. El fanatismo, el egoísmo, la petulancia, la desobediencia que tan claramente se atribuyen a Jonás en este libro, no podrían haber sido expuestos por nadie más que por él mismo. Sus debilidades y errores se dejan sin explicar y sin suavizar. El escritor de este libro no intenta dar una interpretación favorable a sus fallas, sino que deja al profeta bajo la reprensión de Dios. El relato tranquilo y desapasionado revela a alguien que cuenta la historia de sus propias acciones de manera precisa y humilde para enseñar una gran lección al lector. La personalidad queda totalmente absorbida por este propósito. Escribe para la instrucción de los demás. Registra sus debilidades y sus prejuicios como una advertencia para otros profetas que pudieran encontrarse en circunstancias similares. Y yo me pregunté, miren lo que dice el último versículo de Jonás, capítulo 4, versículo 11. Así termina el libro de Jonás. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?
¿Por qué Jonás incluye en su libro el capítulo 4? El capítulo 4 es cuando él se enoja con Dios, de que Dios perdona. Y él se va y se sienta a ver si por ventura Dios los castiga. Y le crece una calabacera, una planta que le da sombra, y después el gusano la mata la planta y él se enoja y el viento y el dolor de cabeza lo matan y él se quiere morir y le dice a Dios que lo mate. Y entonces Dios le dice, tanto te enojas, me enojo muchísimo hasta la muerte. Y Dios le dice, pero no voy a tener yo piedad. Vos tuviste compasión de esta plantita y yo no voy a tener piedad de toda esta gente con tanta necesidad. Y yo estaba pensando, ¿por qué Jonás no dejó el libro en el capítulo 3? Si igual relataba la historia, el arrepentimiento y el amor de Dios. ¿Por qué incluye el capítulo 4 que encima lo termina con una pregunta? Este libro es el testimonio de Jonás de que él se arrepintió de esto último. Este libro está acá, aunque a veces nos cuesta leerlo, porque Jonás, el Jonás que escribió el libro no es el Jonás que termina narrando el libro. Él entró en sintonía con Dios, él se dio cuenta qué mal que había estado. Él se dio cuenta que Dios era bueno, que Dios era amoroso, que Dios daba oportunidad, que él amaba a las personas. Y él deja el libro así, contando la mala fama de Jonás, con la pregunta abierta, porque eso le da un poder al libro, le da un énfasis a la gloria de Dios. Eso hace que resalte con más vigor el amor de Dios. La pregunta que marca el clímax del libro resalta poderosamente el amor y la gloria de Dios. Pero ¿saben lo que hizo Jonás? Fue renunciar a su reputación, a su honor. Jonás decidió que su propio nombre y su reputación iban a quedar mal, excepto para que aquellos de nosotros que pudiéramos leer esto. Porque Jonás ha quedado siempre tan mal, muchas veces tan criticado. Mirá lo que hizo Jonás. ¿Por qué él incluye esta última parte? Porque esto muestra el amor de Dios de manera poderosa, a costa de que Jonás quede muy mal. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro honor y nuestra reputación en juego? Y no cuando es la reputación de algo que no hicimos, un chisme. Este caso era verdad. Jonás pudo usar sus errores, su reputación mala de algo que él realmente había hecho mal para la gloria de Dios. Y él estuvo tan enfocado, tan alineado con el pensamiento y el deseo de Dios que él decidió que eso se iba a escribir así y por supuesto el Espíritu lo inspiró para que sea así. Pero él puso su nombre y su honor y su testimonio en el altar de la gloria de Dios. Y a nosotros a veces nos duele tanto el orgullo, nos duele cuando es falso, pero estamos dispuestos también a que cuando es verdad, algo que nos hiere, que nos duele, que nos avergüenza, pero que va a dar gloria a Dios, eso esté puesto en el altar de Dios. Dios puede usar a este hombre que estuvo tan cerca de su deseo, que aunque era a costa de su propio honor y de su propia reputación, Él lo hizo así, para que más gloria fuera llevada al nombre de Dios. Estos cuatro ejemplos, hay muchos más, el quinto queda fuera, pero hay muchos en la Biblia, tienen al menos tres cosas en común. Personas que sufrieron mucho dolor, personas que creyeron en Dios y personas que obedecieron a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quizá para nosotros está en juego eh, nuestros sentimientos, nuestro reconocimiento, nuestro valor, lo que merecemos, lo que esperamos, lo que por años hemos deseado, nuestro lugar, o nuestro nombre, nuestra reputación, lo que piensen. Pero si nosotros llegamos a alinearnos como estas personas con Dios, todo eso estará en el altar. Un día el Señor va a recompensar. Estos son testigos de los muchos otros que hay. De que si nosotros, aún en el dolor, le creemos a Dios y obedecemos a Dios, Dios puede hacer grandes cosas con aquellos que se entregan en el altar para hacer lo que Dios quiere. Aunque a veces parezca tan raro, tan difícil, tan contradictorio, pero que va a llevar gloria al nombre del Señor. Amén. Oramos y terminamos. Gracias, Señor, por tu palabra, por los ejemplos, por los testigos, y porque encarnado en la vida de personas nosotros tenemos un ejemplo poderoso de cómo nosotros podemos vivir. Señor, que busquemos como ellos en toda nuestra vida la gloria de Dios, el estar haciendo tu voluntad en todas las cosas, el poder alinearnos con tu deseo. Nos cuesta, a veces nos duele, nos entristece, pero ¿qué mejor hay
qué mejor vida, qué mejor opción, qué mejor inversión para nuestra vida que hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder estar dispuestos a ser como estos hombres de fe, que aún en medio del dolor decidieron que obedecerte era la única opción. Ayúdanos a creerte así y a honrarte así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por tu tiempo, hermano.